10:32 through 34. Buenas noches, hermanos. Good evening. Qué alegre que estemos juntos otra vez para otro estudio. What a joy to get together again to have another study. Vamos a continuar nuestro estudio en Hebreos 10. We're going to continue our study in Hebrews 10 Vamos a estudiar del versículo 32 al 34. from verses 32 through 34. Y yo sé, hermanos, que venimos de estudiar un pasaje algo duro. I know that we're just coming out from having studied a tough passage. De los versículos del 26 al 31, pues son pasajes difíciles. From verses 26 through 31, they're tough verses. Son versículos que nos llaman la atención a ser obedientes a la palabra del Señor. They're verses that call us to obey the word of the Lord. Que cuidemos con los pecados de intención. That we should be careful of the sins of intention. Recordemos, hermanos, de que cuando pecamos voluntariamente, dice la Escritura, We should be careful when we sin willfully, as the scripture says. no queda otro sacrificio por los pecados. There isn't another sacrifice for these sins. Y espero que hayamos quedado claros que no significa que no somos salvos. And I hope that has been made clear that it doesn't mean that we're not saved. Está hablando de que cuando cometemos un pecado voluntario, What it is saying is that if we commit a voluntary sin, podemos ya no ser perdonados. we can be in a state of not being forgiven. ¿Cómo así? How does that work? ¿Recuerdan? You remember? El ejemplo que la Escritura nos da muy claramente The example that's given very clearly in Scripture es cuando los israelitas se rebelaron contra Moisés. is when the Israelites rebelled against Moses. Mandaron a sus 12 espías a reconocer la tierra prometida. When they had sent their 12 spies to see the promised land. 10 de ellos vinieron diciendo que es terrible el lugar. 10 came back saying, "This is a terrible place, Está lleno de gigantes, de ciudades amuralladas. full of giants and cities that are walled in. Y vamos a morir. We're all going to die." Pero 2 de los espías regresaron diciendo lo contrario. But 2 of the spies came back saying the opposite. Vamos a conquistar la tierra, We're going to conquer the land porque nuestro Dios está con nosotros. because our Lord is with us. God is with us. Y ellos no negaron que habían gigantes y habían ciudades amuralladas. They didn't deny that there were giants and that there were walled-in cities. Ellos simplemente reconocieron que Dios iba con ellos. They just simply remembered that God was with them. Lo que pasó después, hermanos, es de que los israelitas les creyeron más como pueblo a los 10 que estaban hablando mal. What happened next is that the people of Israel believed more in the 10 that reported the bad report. Hablaron de apedrear a Moisés. They spoke of stoning Moses, Hablaron de poner a otro líder. of putting another leader in his place. Si se olvidaron del pasaje, es Números 14. It's in Numbers 14, if you'd like to refresh. Y dijeron que preferiblemente morir en Egipto, regresar a Egipto y estar esclavos, que morir peleando en esa tierra tan terrible. They said it would be preferable to return to Egypt and die as slaves in Egypt than to die fighting in this land of giants. Así que Dios se levantó en furor So God rose up in his fury y habló de que iba a destruir al pueblo and spoke of destroying the whole
habló de que iba a levantar otro pueblo para que Moisés pudiera entrarlo a la tierra prometida. That he was going to raise up another people that Moses could bring into the land. Pero Moisés estuvo intercediendo por el pueblo diciendo, no, perdónalos, perdónalos porque no saben lo que hacen y ellos son tu pueblo y no quiero que tengas una mala fama de que el Dios que los sacó de Egipto los dejó muertos en el desierto. But Moses was continually interceding for them, saying, "No, forgive them, forgive them. Don't become the God that left his people all dead in the desert." And, continually trying to convince God to forgive. Y la respuesta clara está en lo que dijo Dios después. And the clear response is what God says after this. Yo ya lo he perdonado. I have already forgiven, pero no entrarán a la tierra prometida. but they will not enter into my promised land. Y van a morir todos desde los de 20 años arriba, morirán en el desierto. And everyone from 20 years old and older will die in this desert. Y hermanos, Dios sí los perdonó So God did forgive them acorde a su misericordia para salvación eterna. through His mercy for eternal salvation. Pero Dios ya no los perdonó para que no sufrieran las consecuencias terribles de haberse rebelado contra Él. But He did not give them the forgiveness of not suffering the terrible consequences of what they had done. Y eso es lo que Dios nos dice hoy. That is what God says to us today. Si ustedes pecan voluntariamente, If you voluntarily sin, la traducción griega ahí es pecar con la mano levantada. the Greek translation is to sin with your hand in the air. Pecar con la mano alzada significa incluso rebelarse, como cuando uno le dice, hagamos algo y uno dice, no, no, no. Es una decisión clara de ir en contra a lo que Dios dijo. To sin with your hand in the air is including rebellion and saying, no, no, no. Nosotros muchas veces cometemos este pecado Many times we commit this sin. y tenemos que reconocer que eventualmente Dios puede decir, hasta aquí. And we need to recognize that eventually God could say, only this far, Y sufrir terribles consecuencias de nuestra decisión. and suffer terrible consequences for our decision. O como dice la Escritura, incluso morir. Or like the scripture says, including death, Pero no condenados a la eternidad. but not to eternal condemnation. Porque si esto es un creyente, Because if you're a believer, es salvo, you're saved. es salvo. Entonces, el escritor de los Hebreos sigue hablando del tema y va a hacerles énfasis en el tratar de obedecer al Señor. And so the writer of Hebrews continues in this theme and puts more emphasis on try to obey the Lord. Porque el principal pecado que los receptores de esta carta estaban cometiendo Because the principle, the greatest sin that the readers of this were committing es lo que dice el versículo 25. is what is said in verse 25. Ya no querían congregarse. They no longer wanted to meet together. No querían congregarse como grupo, como iglesia. Los judíos creyentes de esa época estaban desertando de ir a las reuniones. They didn't want to meet together to worship as a church. The Jews that had accepted, the Jewish people that accepted in this time were rebelling against meeting.
Todos recuerdan, hermanos, que esta carta principalmente está dirigida a judíos creyentes. Remember that this letter is directed principally to the Jewish believers, Jewish Christians. El nombre de la carta lo dice claramente. The name of the letter that says it clearly in Hebrews. Hebrews, Hebreos. Y del versículo 32 al 34, In verses 32 through 34, el escritor va a darle más razones a los creyentes judíos de no desertar, de seguir adelante. the writer is going to give the Hebrews more reasons to not desert, to not leave off from following and obeying. Dice el 32. It says in 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Remember those earlier days after you had received the light, when you endured in a great conflict full of suffering. Primero, hermanos, First está diciendo, recuérdense, he says, remember. recuerde. Los receptores de esta carta eran los judíos creyentes. So the Jewish believers that received this letter, Tristemente, esto es algo que la iglesia está olvidando. sadly, this is something that the church today is forgetting. Los primeros creyentes eran judíos. The first believers were Jewish. Es más, el judaísmo cambió. Even more so, the Jewish religion changed. Porque el judaísmo mesiánico simplemente es la continuación del Antiguo Testamento. Because Messianic Jewish. Messianic Jews is simply a continuation from the Old Testament beliefs. ¿A quién fue prometido el Mesías? Who was the Messiah promised to? ¿A quién fue prometido el Mesías? ¿A Israel? To Israel. ¿Descendiente de qué pueblo iba a ser el Mesías? From what people was Jesus going to be, or the Messiah to come from? Así que los judíos que aceptaron a Jesucristo, So the Jewish people who accepted Jesus, ellos confirmaron la razón por la que había venido el Mesías. they confirmed the reason for which they, for who the Messiah had come. Los judíos, tristemente en su mayoría, rechazaron a Jesús. Unfortunately, the majority of the Jewish people rejected Jesus. Y eso hizo, hermanos, de que empezaran a levantarse otros tipos de judaísmos. And so this caused other types of Jewish religion to rise up. Por supuesto, si ustedes recuerdan que en el año 70 el templo de Jerusalén fue destruido. Of course, remember that in the year 70, the Jewish temple was destroyed. Y con él se acabó el judaísmo levítico. And with it was destroyed the practice of the Levite Judaism. Levite Judaism. Porque, hermanos, el judaísmo está basado en sacrificios que se hacen en el templo. Because Judaism was based on sacrifices that were made in the temple. Pero si ya no hay templo, But if there's not a temple, ya esa religión quedó totalmente invalidada. the religion was left invalid. Por eso es de que los agis, o sea, los rabinos más contemporáneos, And that is why the more contemporary rabbis tuvieron que diseñar un nuevo judaísmo had to design a new Judaism, en el cual, ¿qué se imaginan que ustedes puede hacer el sacrificio por los pecados? in which
they had, ¿Qué se imaginan ustedes que puede ser el sacrificio por los What pecados? you imagine could be the new sacrifice for your sins. Porque había que dar una respuesta al pecado. Because they had to give some response to the sin. Los judíos como nación se quedaron sin fe. The Jewish people, as a nation, were left without religion, without faith. Ellos tenían que tratar de seguir el judaísmo antiguo, pero ya no hay templo. They had to try and follow the old Judaism, but they didn't have a temple. Entonces tendrían que reconocer que el judaísmo mesiánico era el judaísmo que naturalmente seguía el relato bíblico. So they would have to come to the conclusion that the Messianic Judaism is what naturally follows, because they didn't have the alternative of sacrifice. Pero hábilmente, pero tristemente, encontraron una forma. But very skillfully, but unfortunately not. Desafortunadamente. But unfortunate, skillfully, but unfortunately, they created another way. Y lo que hace el perdón de sus pecados son los estudiantes de la Torah. And so what makes their forgiveness of sins is the studies of the law. Los estudiantes, los jovencitos que están estudiando en la yeshiva. The students, the ones who are studying the law. Sin duda ustedes han visto judíos que se reúnen en un lugarcito y están todo el día leyendo. Ellos leen 24 horas al día, hay turnos, no hay un solo momento que dejan de estar estudiando la ley. If you have seen their students that get together and they're reading continually the law, doesn't pass a moment that there isn't someone studying the law. They make turns and shifts and make sure there's always someone that's studying over the law. Tristemente estudian más los escritos de sus sabios que la propia ley. Unfortunately, they study more the writings of Sus sabios, wise men. the wise men than over the law itself. Así que para la religión judaica de hoy, For the Judeo religion today, ellos creen que pueden perdonar los pecados de la nación si respetan a ese grupo de judíos que están estudiando constantemente en la yeshiva. they think they can give forgiveness of the sins of their nation by respecting the students who are continually reading over the teachings. Por eso, si ustedes están siguiendo las noticias, van a ver que los judíos hasídicos no están yendo a la guerra. And so if you watch the news, you will see that the Hasidic Jewish. Hasidic Jews Yes. are not entering into the war. They're not fighting in the war. Hay algunos voluntarios, pero hasta ellos tienen problemas. There are some volunteers, but even they have problems. Pero aquí, hermanos, está hablándole a ese grupo de judíos que sí recibió al Mesías. But here it's speaking to the group of Jews that did receive the Messiah. Y dice el versículo 32, It says, después de haber sido iluminados. it says in verse 32, after receiving the light, Ellos recibieron la luz, hermanos. they received the light. Fueron iluminados. They were illuminated. Cuando ustedes y yo creímos en Jesús, lo que pasó es que fuimos iluminados para creer. When we accepted Jesus, we were illuminated, we were enlightened. No confundirlo con haber sido, en lugar de iluminados, haber sido inspirados. Eso es otra cosa. We should not confuse
this with the term being inspired. Inspirados fueron por el Espíritu Santo los autores de la Biblia. Inspired would describe those who wrote the Bible. They were inspired to write the word of the Lord. Inspirados son los que Dios utilizó para revelar su palabra. Inspired, it describes those who God used to reveal His word. Iluminados Illuminated, somos los que Dios nos abrió los ojos, como que si está oscuro y nos ponen una linterna y podemos entender quién es Jesús y creer en Él. Illuminated would be those of us who God has given, is like He's given us a light while we're in the dark to be able to read His word. That we would otherwise not be able to see it, but He has lit it up for us. Para este grupito de judíos que creyeron en Jesús, les vino como dice al final del 32, un gran combate de padecimientos. For this group of Jewish people that accepted Jesus, as it says in verse 32, there came a great conflict full of suffering. Y eso es lo que el escritor está diciendo. Recuérdense que cuando vinieron al conocimiento de Cristo, ustedes que son un pequeño grupo comparado con la nación que se fue en su mayoría al extravío, les costó mucho sacrificio, pasaron muchas penas. This is what the author is saying to this group of people. Remember, when you accepted this, this small group of the whole nation received this truth, all the suffering that you endured because of this. La palabra que dice, sostuviste gran combate de padecimientos, esa palabra o gran conflicto se puede traducir como una guerra. Tuvieron una guerra de conflictos, de padecimientos, perdón. So this, where it tells us a great conflict, can be translated as a great war, that they were at war in this time. Vamos a ver algunos de esos conflictos. We're going to see some of these conflicts. Versículo 33. In verse 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Sometimes you were publicly exposed to insult and persecution. Y la segunda parte dice, y por otra, llegaste a 6 compañeros de los que estaban en una situación semejante. At other times you stood side by side with those who were so treated. Y es que, hermanos, los judíos creyentes So the believing Jews sufrieron mucho suffered a lot por aquellos judíos que no se quisieron convertir. by those who didn't want to convert. ¿Se recuerdan qué les hacía Saulo de Tarso a los judíos creyentes? You remember what Saul of Tarsus did to the believers. ¿Se recuerda qué le hicieron a Esteban? Remember what they did to Stephen. ¿Se recuerdan que él tenía hasta cartas para ir a buscarlos y matarlos? Remember he even had letters to search out the believers and kill them. Y Pablo no andaba buscando a los judíos gentiles, o sea, no judíos, sino a los judíos. Paul wasn't looking for the Gentile believers, he was looking for the Jewish believers. Y dice la segunda parte, que llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque el escritor no deja de reconocer que muchos gentiles ya estaban pasando esas penas también por parte de persecución y problemas. And in the second part, it's saying another time he stood side by side with those who were so treated, because he doesn't leave off recognizing that others were already suffering much of this persecution when they converted. Entonces, para terminar, veamos el versículo 34. Now we'll read 34. Porque de los presos también os compadecisteis,
y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. You suffered along with those in prison and joyfully accepted the confiscation of your property, because you knew that you yourselves had better and lasting possessions. Y dice que de los presos se compadecieron porque incluso estos judíos mesiánicos al principio miraban de menos a los creyentes no judíos. And it says that they suffered along with those in prison because, including the Jews that did convert, that accepted Jesus, looked down upon those who were not Jewish that had converted. Recuérdense que a los judíos les costó tiempo, judíos creyentes, inclusive el mismo apóstol Pedro, le costó tiempo aceptar que había un Cornelio, que habían unos allá en Berea creyendo, que habían creyentes gentiles viniendo al Mesías judío. Le costó. Remember that it was hard for the Jewish believers to accept that Gentiles, that people that were not Jewish, were accepting Jesus, and that they were also saved, even including the Apostle Peter. It was hard for him to reach the point of accepting them. Así que cuando estos grupos estaban en las cárceles, empezaron a tener más simpatía el uno por los otros, sobre todo los judíos por los gentiles creyentes. So while these people were in prisons, they began to sympathize more and accept more even the Gentile believers. Dice el 34, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. And it says that joyfully accepted the confiscation of your property. Y eso es algo que le pasaba a todo judío creyente en Jesús. This is something that happened to every Jewish person that believed in Jesus. Pasa a la fecha. All up to the date, up to today. Si dentro de una familia un judío dice, bueno, creo en el Mesías, Jesús como el Mesías judío, Él es mi Mesías, la familia lo corta. If a Jewish person says in their family, I want to accept, I've chosen to accept Jesus as my Messiah, he is cut off from his family. Alguien en una familia judía puede llegar a decir, tengo problemas con el alcohol o con las drogas, estoy con muchas mujeres, o soy homosexual, o tengo tantos problemas, que la familia no lo rechaza, lo ayuda. Pero dice, soy cristiano, fuera. A person or a Jewish person in their family, they could say things. They could express to their family, I'm an alcoholic. I struggle with drugs. I am with several women, or I'm a homosexual, and they'll be embraced by the family. But by just saying, no, I'm a Christian, I've decided to accept Jesus, they're kicked out. Sin nada. Without anything. Se consideran muertos. They're considered dead. Y dice este pasaje, porque ellos ya lo pasaban en esa época, And it says in this passage, because it happened already in this time, que eso lo sufrieron con gozo. and that they suffered it with joy. ¿Y por qué? Porque dice al final, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. And why? It says, because you knew that you yourselves had better and lasting possessions. Los que perdían sus cosas y posesiones decían, pero aquí no me interesa. Yo sé que voy a estar con Jesús para siempre y sus riquezas son eternas. Those who lost their possessions and everything, they said, it doesn't matter because I know I have something much better. I have Jesus and I have eternity
Entonces, el resumen de qué está diciendo el escritor de los Hebreos, hermanos. And so, a summary of what the writer is saying to the Hebrews. Recuérdense cuánto les costó al principio y ahora peleando por no ir a reunirse. Remember how much it cost all of you in the beginning, how hard it was all, how much you suffered. And now don't lose it just for not wanting to get together, not wanting to unite and worship. Imagínense, hermanos, todo lo que habían pasado, las persecuciones, les quitaron sus cosas, todo por el nombre del Señor y ahora simplemente no me junto, ya no quiero ir. Imagine suffering all of these things, suffering prison, suffering losing all your possessions, and rejection, and then to lose it all just because you don't want to continue to unite your reunion or group together, meet together. Si ustedes, no sé cuál fue la experiencia de cada uno de ustedes, el haber venido a los pies del Señor. I don't know what the experience was for each of you to come to God's feet. Yo he oído de algunos de ustedes acá que fue muy difícil. I have heard from some of you that it was a very difficult decision, a very difficult process. Tengo permiso de mi esposa de contar cómo le costó a ella. I have permission from my wife to share how it went for her. Cuando ella contó en su casa que había aceptado a Jesús como su Salvador. When she told her family in her home that she decided to accept Jesus as her Savior, Su papá la sacó de la casa. her father kicked her out of the house. Y fue muy duro. Después de mucho hablar, el papá le permitió quedarse, pero que por favor no se mencionara nada del tema en la casa. It was very difficult, and after much discussion with him, he accepted that she returned to the home, but he asked that she not mention the theme, the subject in the house. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes han pasado alguna situación difícil. I'm sure many of you have had a difficult time experience. Ahora, tal vez otros tuvimos una bendición diferente. Now, maybe some of us had a different blessing. Tal vez algunos de nosotros nacimos en un hogar de cristianos y incluso éramos nosotros los que tal vez no mucho queríamos ir a oír las cosas del Señor. Maybe some of us were born in a Christian home and we were encouraged, but maybe we were the ones that didn't want to, that were rebelling and not wanting to go and worship. Por supuesto que hay muchas más razones, hermanos, por las cuales debemos congregarnos. Of course, there are many more reasons for why we should get together and congregate. En el caso de estos judíos creyentes, pues particularmente para ellos, el escritor está diciendo todo lo que pasaron para que ahora se echen para atrás. In the particular case of the Hebrew people, the author is saying everything that you went through, everything that you suffered, and now to go back step. Así que espero, hermanos, de que esta noche podamos ir animados a valorar más nuestras pequeñas o grandes reuniones. So, brothers, I hope that from today we can go forward and we can appreciate our little meetings, our times together. Tal vez nuestros grupos son pequeños o son muy grandes. Maybe our meetings are small or maybe they're very large. Pero Dios dice claramente que Él ama que nos juntemos. But God says clearly that He loves that we unite, that we congregate. Yo sé que excusas son muy fáciles de encontrar. I know it's very easy to find excuses. Pero ojalá
así como el escritor pone aquí buenas razones, nosotros encontremos más y cada día más razones. Incluso esa simple razón, pero la más grande, Dios se agrada que nos juntemos. Vayamos. I hope that we will instead find more and more reasons why we should, and that why we will continue to congregate. And the principal reason being that it pleases the Lord that we do. Una persona me dijo, pero ahora podemos hacerlo en línea. One person told me, well, today we can do it online. ¿Quién dice que yo no voy a la iglesia si yo miro al pastor y oigo en la radio o en el internet? Who says I don't go to church? I see them on the screen, or I hear them on the radio. No, hermanos, el Señor quiere la presencia de nosotros porque esa es la que tenemos que lidiar. Usted tiene que lidiar con cosas que no le gustan de mí y aprender a amarme, y yo de usted también. No, brothers, we need to be in the presence. You need to deal with me with differences that we have, and I need to deal with you with the differences that you have with me. Y yo oro que también pueda tener yo algo que pueda ser de bendición para ustedes, como ustedes tienen mucho que darme a mí de bendición, y el Señor quiere eso. And I hope that I can have something to share with you, and I know that you have many things that you can share with me. Amén, hermanos. Vamos a tomar un cafecito juntos y vamos a quedar despedidos después de esta oración. Podemos quedarnos y platicar un rato y tomar cafecito. Amen. Well, we're going to have a time, some coffee together, or tea, some tea together, and we'll, after this prayer, everyone's free to either hang out or go on their way. Let's pray. Señor, gracias por este día, gracias por el gusto de estar acá. Señor, gracias porque podemos aprender de tu palabra. Lo mucho que a muchos creyentes les costó el declararse creyentes y cómo aún así sus corazones pudieron endurecerse. Señor, nosotros no tenemos esas limitaciones, a nosotros no nos quitan las casas y no nos ponen mal si nosotros venimos a ti, y aún así nosotros encontramos razones para no buscarte, para no congregarnos. Perdónanos, Señor, ayúdanos a ver con claridad y poder tener la voluntad y el amor de juntarnos como hermanos. Bendice a los que están acá, bendice a los que no pudieron venir esta noche. Señor, gracias por los hermanos de Canadá que están con nosotros. Te ruego que tú los bendigas y ayúdanos, Señor, a poder ser de bendición a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Lord, we thank you for this opportunity tonight that we have to be able to meet together. We thank you for the example that you give us in Hebrews to see the early believers that had to suffer so much to accept you, and they're leaving off congregating, but that we pray that you will help us to continue to congregate, even when it is so easy for us. We do not have the persecutions that many have to go through just to meet, and we pray that we will take advantage, and we will not leave off meeting together and learning from one another. Amén. Okay, have some tea. Y para los que nos hicieron el gusto de vernos por las redes sociales, damos los saludos cariñosos a los que nos dejaron ahí algún mensajito. A Carly Saraí, gracias Carly. Buenas noches, hermana Feli, el Señor la bendiga. También saludos a mi madre, Loli Ruth Herrera. Danilo Herrera, qué gusto saludarle, Dios le bendiga, un gusto verle, qué gusto verle conectado. Max, te extrañamos Max, que Dios te bendiga. Edwin Daniel Galicia, gracias por los saludos. Manuel León, Manuelita León, Manuelita, Dios te bendiga, gusto saludarte. Mi amigo de la infancia, Adín López, con gran gusto, el Señor te bendiga. Fito Ramírez también,
Saludos a Fito, a Cristi Brito, también a Ana de León, a Norma Sagrario Astorga también, fuertes abrazos. Jenny, nos hiciste falta, pero qué gusto verte conectada, que el Señor te bendiga. A Arma Giliar Águila, Dios te bendiga, Arma. No, Arma es de Armando, ¿verdad? Ya se me está olvidando, Gilar. Fuertes abrazos, Arma. Mercedes Herrera Castillo, fuertes abrazos también. Angélica Guzmán, gracias por los saludos. Nancy Rivas. Nancy, gusto saludarte, Dios te bendiga. También a Mercedes Herrera, ya la saludamos otra vez, tía, qué gusto. Ignacio Pérez, la harán que fotona Ignacio ahí con el Nachito. Dios les bendiga, qué gusto saludarles. También a María Juana, Dios te bendiga, hermana María Juana. Karen Munzón, a ver cuándo nos hace el honor la señora Karen de estar por acá. También a Gilberto Noriega, mi señor padre, fuertes abrazos. Hermano Glenn Moore, it's very nice to see you connected, brother. God bless you. Greetings to the U.S. También a Rosendo de León, fuertes abrazos, Rosendo. Ricardo Raimundo también, qué gusto. Señor les bendiga. Espero que puedan acompañarnos el próximo estudio del martes a las 7 en punto. Primero Dios ya esté un poco normal. Siempre si tienen alguna duda, la pueden hacer llegar a través de un mensaje privado. Voy a tratar de contestarles y lo que no sepa, pues haré lo posible de investigárselos y tratar de dar alguna respuesta. También pueda que responda, no sé, pero primeramente el Señor, pues podamos apoyarnos ahí. Que el Señor les bendiga y muy buenas noches.